Hablaba Dani de privatizaciones y hoy habéis conocido noticias, la conocéis, 6 hospitales en Madrid han sido privatizados, ¿no?, por 10 años. Eso genera un problema importante, ¿no? Porque cuando cambiemos el gobierno, y en Madrid vamos a cambiar el gobierno, después hay que desprivatizar. Y desprivatizar genera problemas. Pero de cualquier forma, la voluntad política de nuestra organización será recuperar para lo público todo aquello que sea recuperable y que se haya privatizado en este periodo del gobierno del Partido Popular, y también por no haber cerrado en el sector de la sanidad una puerta que se tenía que haber cerrado, lo hemos pedido en el Parlamento durante años, y era cargarse el PSOE, pero debía haber hecho la ley 1597, que fue la que abrió la puerta a la privatización en el sector de la sanidad pública. No se ha hecho y, lógicamente, pues el PP le pega la patada a toda la puerta y estamos en la misma siempre, ¿no? Nos han dicho ayer que la noticia que han vendido el gobierno es que se ha reducido el número de parados en las oficinas de empleo en 127.000 personas. Y han pretendido vender la ilusión de nuevo a la gente, y nosotros aparecemos críticos en la oposición, y aunque no son ustedes, no están contentos ni cuando van las cosas mejor en el país, ustedes siempre protestan, ¿no? El problema es que no se han creado 127.000 nuevos puestos de trabajo. Es que el alta que se ha producido de nuevos cotizantes en la Seguridad Social son 26.000 trabajadores más. Por tanto, el problema, ¿por qué ha reducido el número de trabajadores en la oficina del registro del INE? Pues porque hay gente que se aburre y deja de pasar revista, porque hay gente que migra, porque hay gente que deja de cobrar el subsidio y por tanto tampoco se llega a apuntar, y porque en definitiva hay gente que va también cogiendo pensiones y van desapareciendo del activo en la oficina. Por tanto, no se está creando empleo. El poquito empleo que se está creando es precario, es empleo temporal, empleo a tiempo parcial, que además se están aprovechando las subvenciones que hay, especialmente en el sector del turismo, en generar el empleo a tiempo parcial, porque aprovechan la subvención del 75 o el 100% en la Seguridad Social, a la gente la mantienen contratada durante 8, 10 o 12 horas y le están pagando en negro el resto del tiempo, que no hace que expliquemos lo que significan ese tipo de contratos. Para darnos una idea concreta y con datos de los sindicatos, solamente el 6,8% de los contratos que se han hecho son contratos a tiempo completo, son contratos indefinidos. El resto son contratos temporales y a tiempo parcial. La cobertura también se está reduciendo de una manera importante. El 40% de los trabajadores ya no tienen cobertura de desempleo, han perdido toda la línea de ayudas, y además el gobierno sigue en la línea de recortar más prestaciones por desempleo. Lo vamos a ver este año de nuevo en los presupuestos, pero ya no otras medidas que las conocéis. La última, los mayores de 55 años, que le han vuelto a poner palos en las ruedas para ir reduciendo el número potencial de personas que reciben prestaciones por desempleo. Y la tercera cuestión es que la contratación indefinida ha caído en el último año un 48%. Ese es un dato muy importante para saber cómo está en este momento el baremo de medir la situación laboral. Y un dato que es escalofriante. Desde que empezó la crisis, 800.000 puestos de trabajo se han perdido en la industria en España. Y eso es terrorífico. En un país donde jugó todas las cartas a la economía del ladrillo, que se hayan perdido 800.000 puestos de trabajo en el sector industrial, ayudado fundamentalmente al final del periodo ya por la reforma laboral, que ha posibilitado que se aceleren deslocalizaciones por parte de las empresas y, en definitiva, una pérdida importante de sectores industriales de mucho empleo, entre los cuales están la empresa que ha dicho Dani, la empresa de la mesa, pero hay otras empresas. Yo cada semana tengo reuniones con comités de empresa, con empresas en crisis que están en expedientes de regulación de empleo. Y los empresarios tienen dos objetivos. Uno que es reducir el salario, están aprovechando la reforma laboral para recortar el salario, además del despido barato, y el otro es deslocalizar. Están aprovechando el despido barato y se están llevando empresas a países con mano de obra mucho más barata, y ese es un elemento central ahora mismo en muchos de los casos que se están produciendo en esta deslocalización de empresas. Por tanto, no ha mejorado la economía, no es verdad, no ha mejorado el empleo, estamos en el ciclo del verano, que hay un espejismo que se produce en este tipo de contratos. Únicamente podríamos decir que ha mejorado el empleo y la economía si cuando llegáramos al mes de septiembre nos encontráramos realmente con datos ya positivos. Eso lamentablemente no va a pasar, porque todas las orientaciones económicas del gobierno, los propios presupuestos del Estado y los propios que se encaminan para el año 2014 son presupuestos de recorte, son restrictivos, y por tanto no hay ninguna luz en el camino de esas que de nuevo se le están apareciendo a los del gobierno del Partido Popular, que los otros fueron con los brotes
y esto ya está empezando a ver luces que son inexistentes. El número de ricos ha crecido en el año 2012 en España en 7.000 personas, ha crecido un 5,4%. Entendido como rico la persona que tiene más de $1 millón. Es una encuesta que se ha hecho internacional, es interesante, pero esto no es un dato. La crisis no es para todos, en la crisis efectivamente hay oportunidad para una serie de gente. 144.600 personas en España tienen más de $1 millón, que bueno, pues a partir de ahí para arriba, pues imaginaros el tema, pero lo importante es ese dato. Y otro dato importante, por vez primera en los últimos 12 o 14 o 16 años, por vez primera se han cruzado las rayas de la renta del trabajo y las rentas del capital. Es decir, lo que llamamos los beneficios de las empresas y la renta de los salarios de los trabajadores. Siempre han estado por encima, en la banda, las rentas de los trabajadores del salario. Y por vez primera en 2012 se cruza la renta de los salarios, cae y sube por encima lo que son los beneficios del capital. Ese dato es clarísimo de lo que se está produciendo con esta inmensa estafa. Es una transferencia de rentas de la mayoría social, de la mayoría de la clase trabajadora, la famosa carta que los sindicalistas conocéis y conocemos bien, el reparto de la carta, por vez primera dentro de la crisis, se está redistribuyendo de la manera más injusta de la que hemos conocido en los últimos ejercicios. La fuente es el informe anual de la riqueza en el mundo, que es la que facilita estos datos y por tanto tienen la solvencia que aportan esos datos. Pero dicho eso, hay un poquito de agua por ahí. Dicho eso, vamos a tener dentro de un año, es decir, ya de nuevo elecciones al Parlamento Europeo. Y yo creo que debemos, y estamos teorizando en la organización, que en el tiempo que nos queda de aquí hasta esas elecciones, tenemos que situar un doble discurso. Un discurso donde expliquemos exactamente cuáles son las razones profundas de por qué hemos llegado hasta donde estamos en este momento determinado. Yo creo que hay que hacer un trabajo de pedagogía importante, porque la gente que va a haber una desafección probablemente mayor hacia Europa, a pesar de que ahora la gente está viendo a Europa más cerca que la ha visto probablemente nunca. Europa siempre estaba allí, pero ahora la estamos viendo más cerca, ya sabemos lo que es la troika, ya sabemos estas cosas. Yo creo que a partir de ese momento tenemos que hacer mucha pedagogía para explicar el origen del problema. Y el origen del problema, refresco un poco memorias, está en las políticas neoliberales que se aplicaron a partir del consenso de Washington, del Tratado de Maastricht y de los acuerdos de Lisboa. De esto vamos a tener que hablar mucho, porque ahí se teorizó todo lo que aquí está pasando en este momento determinado. Se teorizó debilitar los estados, eso lo sabéis, y el estado se debilita de muchas maneras, pero hay dos formas de debilitarlo y debilitar la democracia. La primera de ellas es con lo que se conoce como las puertas giratorias. Es decir, se han vendido las empresas públicas del Estado, no hace falta que recordemos cuántas, las tenéis en la cabeza. Se ha dilapidado lo que era el potencial público del Estado, y como decimos, a veces no serían tan malas cuando algunas son muy multinacionales y que tienen beneficios importantes. Bien, pues, ¿y cómo se han dilapidado las empresas públicas del Estado? Se han dilapidado desde el propio Estado. Es decir, se han dilapidado por aquellos representantes públicos que elegimos con nuestros votos para que representaran los intereses del pueblo y se limitaron a dilapidar lo que era el patrimonio público que le habían puesto sus manos para que gestionaran. Y los ejemplos los tenéis claros, son conocidos. Felipe González, en Gas Natural, que la privatizó él, ya trabaja en Gas Natural, además del sueldo vitalicio. José María Aznar trabaja en Endesa, a pesar de que también mantiene el sueldo vitalicio del presidente. Vamos a plantear de nuevo en el Congreso de Diputados que elijan, que cojan el sueldo vitalicio de presidentes o elijan seguir en Gas Natural o en Endesa, como están José María Aznar y el socio Felipe González. Pero además en Endesa, fijaros qué curiosidades de la vida. Han coincidido los dos del bipartidismo. Ha coincidido Aznar, ha coincidido Solbes, ha coincidido Elena Salgado, es decir, los que han sido ministros del PP y ministros del PSOE han coincidido en la misma empresa en Endesa. ¿Y en Endesa para qué están? ¿Están para defender los intereses de los consumidores? ¿O están para defender los intereses de los consejos de administración y de los accionistas de estas empresas? Creo que la respuesta es obvia. Por tanto, ¿qué hacen representantes que han sido públicos, que han sido ministros, que han sido gente que vendió las empresas públicas de este país? ¿Qué hacen hoy en empresas con intereses privados y particulares defendiendo lo contrario? Yo aquí hay un principio ético clarísimo.
un principio de valores clarísimo. Y eso se está en lo público o se está en lo privado, cuando estamos hablando de temas gruesos. Si estamos en lo público, defendemos lo público y nos creemos lo público, estemos ahí, defendámoslo y a la gente que ponemos ahí no sea la gente que venga a dilapidar lo público, como el caso de los hospitales en la Comunidad de Madrid. Gestores públicos están privatizando hospitales públicos, que lo que demuestran es su propia inutilidad para gestionarlo, pero sobre todo que le quieren pasar el potencial económico y los beneficios a los amiguetes de pupitre. Por tanto, en esto tenemos que explicarlo, y lo tenemos que explicar a la gente, porque esto forma parte de ese debilitamiento del Estado y de la democracia, y que hoy nos permite que estemos de rodillas ante los tecnócratas y los poderes financieros que nadie ha elegido y nadie ha votado de la Troika. Eso ha sido por algo. Y en España tiene estas características. La segunda cuestión es que todas las políticas que han emanado de la Unión Europea son de regulación y de regulación. Y de regulación es menos Estado y menos Estado, y eso significa menos derechos sociales, menos servicios públicos esenciales, y significa más potenciar los sectores privados y más los beneficios del capital. Esto es una obviedad, a estas alturas no hace falta que lo expliquemos, porque los que estamos aquí lo sabemos. Desregular los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Deslocalizar. Que uno se puede llevar perfectamente la empresa a un país que tenga la mano de obra más barata. Y cuando se producen deslocalizaciones, se producen porque hay una desregulación plena, libre circulación de capitales en la Unión Europea y libre regulación de mercados para proteger socialmente el derecho de los trabajadores en los sitios de regulaciones laborales. Ahí las tenemos con mucha claridad. Bajar los salarios como eje central. No estamos trabajando en la dirección de incrementar salarios de los países pobres que se incorporan a la Unión Europea, sino en bajar los salarios de los que ya estábamos creyendo que eso no nos iba a tocar, y ese no es el camino, ese no es la construcción europea que queremos. Hablan de eliminar la eliminación de las barreras arancelarias. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que al Corte Inglés vamos a comprar productos que se ha elaborado en Bangladesh, y nos enteramos, cuando nos enteramos que se ha muerto gente en una fábrica que estaban trabajando en condiciones de esclavitud. Entonces nos enteramos, pero esos son los que me hicieron la chaqueta que yo compré en el Corte Inglés. Joder, gente que estaba trabajando, si lo llego a saber, no compro la chaqueta. ¿Cómo voy a colaborar con mano de obra esclava? Bueno, no había una trazabilidad puesta en los productos, podíamos tenerla, y seguramente que la gente con conciencia llegaría y diría: este producto no lo compro porque este producto no tiene la trazabilidad social de que ha sido hecho por gente que ha tenido unas condiciones laborales dignas. Bien, toda esta construcción que se ha ido haciendo de la Unión Europea, la fiscalidad regresiva, liberalizar los tipos de interés, ¿por qué no tenemos tipos de interés homogéneos? ¿Por qué las empresas españolas no pueden tener el mismo tipo de interés para competir que el interés que tienen, por ejemplo, las empresas alemanas? No es comprensible, no hay competitividad posible cuando estamos pagando diferenciales de interés distintos. En resumen, después nos han aplicado las disciplinas presupuestarias, que es la gota que colma el vaso de impedir que podamos tener de alguna manera autonomía financiera y autonomía de planificaciones económicas. Toda esta es, muy en síntesis, la construcción europea. Y este es el eje central de nuestros mates. Y por tanto nosotros tenemos hoy un debate, euro sí, euro no. Con eso parece que se puede simplificar, y es mucho más profundo que euro sí, euro no. Nosotros hemos hecho una jornada europea recientemente y la gente no está por el camino de plantearnos salir del euro. Lo que estamos planteando es que hay que pelear dentro de la Unión Europea para intentar reconvertir la Unión Europea, y que en lugar que esté al servicio del poder financiero se ponga al servicio de esa Unión Europea que queremos crear, y que es la Unión Europea de los pueblos y de los ciudadanos y de los derechos sociales y de los derechos laborales. En esa estamos, pero la batalla es fuerte porque hay que cambiar la correlación de fuerzas, y hay que cambiarla en el Parlamento Europeo, y hay que cambiarla también en los Estados nacionales en ese sentido. Por tanto, hay una responsabilidad grave. Crisis del sistema capitalista, crisis financiera de la Unión Europea, y esa nos afecta de una manera. Pero después, a continuación, tenemos que explicarle a la gente nuestra propia crisis, la que hemos tenido aquí, que es nuestra. Esa no es de la Unión Europea, es la nuestra. Y la hemos dicho aquí muchas veces, y en Castilla-La Mancha la hemos vivido y la hemos sufrido. Hemos sufrido, se enseñan manifestaciones de trabajadores que nos llevaban porque éramos los que no queríamos el desarrollo.